Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y que ha generado un montón de preguntas: el fin del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en las intrigas y secretos que rodean la separación de esta pareja que para muchos era la definición del amor verdadero. Como bien saben, ellos fueron la sensación, la pareja de ensueño, gracias a la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en Turquía. La química que desprendían en pantalla se trasladó a la vida real, y todos nos enamoramos de su historia. ¿Quién no recuerda las fotos, los vídeos, las entrevistas? Era un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo de la fama no siempre terminan como en los cuentos. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó? ¿Cuál fue la verdadera razón de la ruptura entre Kerem y Hande? ¿Por qué, después de tanto amor, de tantos momentos felices, decidieron tomar caminos separados? Hoy en este vídeo vamos a desentrañar las posibles causas, vamos a analizar rumores, especulaciones, entrevistas y todo aquello que nos ayude a comprender qué pudo llevar al final de esta romántica historia. Y por supuesto vamos a tratar de mantenernos lo más objetivos posibles, basándonos en la información disponible y evitando caer en juicios personales. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de información, de chismes, de análisis y sobre todo, de la verdad sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por favor, antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Bien, empecemos. La noticia de la ruptura de Kerem y Hande fue un shock para todos. La pareja, que había conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo, anunciaba el fin de su relación. En un primer momento, no se dieron muchos detalles. Las declaraciones fueron escuetas, con frases como «decidimos tomar caminos separados» o «fue una decisión mutua». Pero como suele suceder en estos casos, la prensa y los seguidores empezaron a investigar, a buscar pistas, a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y por supuesto comenzaron a surgir rumores. Asterisco asterisco rumores y especulaciones, el tapiz de la ruptura asterisco asterisco. Uno de los rumores más extendidos y quizás el más fuerte, es que la causa principal de la separación fue la incompatibilidad de agendas y estilos de vida. Kerem, con una trayectoria más consolidada en la industria, siempre ha sido conocido por ser muy meticuloso con sus proyectos, por cuidar cada detalle y por tener una vida muy enfocada en su trabajo. Hande, por otro lado, en ese momento, estaba en pleno auge de su carrera, con muchísimos proyectos en puerta y una agenda muy apretada. Los viajes, los rodajes, las entrevistas, las sesiones de fotos, todo esto, sumado a la presión mediática y a la exigencia de mantener una relación a distancia, pudo haber pasado factura. Este rumor, la verdad, tiene bastante sentido. En el mundo del espectáculo y especialmente en Turquía, la vida es frenética. Las parejas a menudo tienen que lidiar con la distancia, con el poco tiempo libre y con las constantes tentaciones. Y aunque el amor puede ser fuerte, la realidad es que las relaciones a distancia son difíciles de mantener. Requieren mucha comunicación, mucha confianza y mucha dedicación. Y lamentablemente no siempre es posible. Imaginemos la vida de estas dos estrellas: largas jornadas de rodaje que comienzan temprano y terminan tarde, viajes frecuentes a diferentes locaciones, la constante necesidad de estar disponibles para entrevistas y eventos promocionales. La presión para mantener una imagen impecable, para cumplir con las expectativas del público y de los patrocinadores. Todo esto sin duda deja poco espacio para la vida personal, para el tiempo a solas, para el simple hecho de estar juntos. La comunicación se vuelve un desafío, la espontaneidad se reduce al mínimo, y la conexión emocional, que es el cimiento de cualquier relación, se ve constantemente amenazada. Otro de los rumores que circuló con fuerza fue la supuesta intervención de terceros. Se habló de posibles infidelidades, de nuevas amistades que pudieron haber surgido en el camino. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y por lo general, son muy difíciles de verificar. En el mundo de la farándula, las especulaciones sobre infidelidades son muy comunes, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se cree.
Es fácil imaginar cómo la cercanía con compañeros de trabajo, la interacción constante con personas nuevas, y la inevitable atracción que puede surgir en un ambiente de glamour y emociones, podrían haber generado tensiones en la relación. Pero como mencioné, son solo rumores, especulaciones que a menudo se basan en la falta de información y en la necesidad de encontrar una explicación fácil y dramática para el final de una historia de amor. También se especuló sobre diferencias en cuanto a proyectos futuros. Kerem, según algunos medios, estaba más interesado en desarrollar su carrera en Hollywood, mientras que Hande prefería seguir trabajando en Turquía. Estas divergencias en cuanto a metas profesionales pudieron haber generado tensiones en la relación. Es algo que lamentablemente es muy común en parejas que trabajan en industrias creativas. Los sueños, las ambiciones y los planes de futuro pueden ser muy diferentes, y eso, a veces, es un obstáculo insalvable. La industria del entretenimiento, ya sea en Turquía o en Hollywood, exige una gran dedicación y a menudo obliga a tomar decisiones difíciles. Si Kerem tenía aspiraciones de conquistar el mercado internacional, esto podría implicar pasar largas temporadas fuera de Turquía, lejos de Hande y de su círculo social. Para Hande, la posibilidad de quedarse en su país, de seguir trabajando con equipos y proyectos familiares, podría haber sido más atractiva. Es comprensible que estas diferencias en cuanto a las ambiciones profesionales pudieran haber generado un conflicto de intereses. La distancia física, la falta de tiempo juntos y la necesidad de priorizar las propias carreras podrían haber erosionado la relación y finalmente llevado a la separación. Asterisco asterisco las palabras de los protagonistas, un análisis detallado asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué nos dicen las declaraciones de Kerem y Hande? Pues, como ya les mencioné, fueron bastante escuetas. Pero si analizamos con detenimiento podemos encontrar algunas pistas. Ambos, en entrevistas posteriores a la ruptura, han hablado de la importancia de la libertad individual, del respeto mutuo y de la necesidad de priorizar el bienestar personal. Frases como necesitábamos tiempo para nosotros mismos o ambos queríamos cosas diferentes sugieren, de alguna manera, que las diferencias en cuanto a estilo de vida y proyectos futuros pudieron haber sido un factor determinante. Cuando las celebridades hablan de tiempo para sí mismos o de necesidades individuales, a menudo se refieren a la necesidad de crecer, de explorar nuevas facetas de sus vidas, y de tomar decisiones que beneficien su desarrollo personal. En el caso de Kerem y Hande, esto podría implicar la necesidad de enfocar sus energías en sus carreras, de perseguir sus sueños individuales, y de liberarse de las ataduras de una relación que, por muy intensa que fuera, podría haber estado limitando sus posibilidades. Además, en el mundo de la farándula turca, es común que se intente mantener una imagen pública impecable. Por lo tanto, es muy probable que por respeto a sus fans y a su imagen, Kerem y Hande hayan preferido no entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Esto, obviamente, genera más especulaciones y rumores, pero es algo que, en cierta medida, es comprensible. Proteger la privacidad, evitar el drama público y preservar el respeto mutuo son, a menudo, estrategias para minimizar el daño a la imagen y a la reputación. Es importante recordar que las celebridades son, ante todo, seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a su bienestar emocional, y a tomar decisiones que les permitan ser felices. La presión mediática, la constante exposición pública y las expectativas del público pueden ser muy abrumadoras. Otro factor que podría haber influido en la ruptura es la presión mediática. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Esto, sumado a la enorme popularidad que tenían, pudo haber generado un estrés adicional en la relación. La vida en el ojo público en muchas ocasiones es agotadora y requiere una gran fortaleza emocional. Imaginemos la experiencia diaria de Kerem y Hande, los flashes de las cámaras, los micrófonos acechando, los titulares sensacionalistas, las redes sociales inundadas de comentarios y críticas. La falta de privacidad, la dificultad para disfrutar de momentos íntimos y la constante necesidad de estar en guardia pueden ser muy desgastantes. La presión mediática, sin duda, pudo haber exacerbado las tensiones existentes y contribuido a la decisión de separarse. Asterisco asterisco el después, nuevos caminos, nuevas historias asterisco asterisco. Es importante mencionar que después de la ruptura, ambos han rehecho sus vidas. Kerem ha estado involucrado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Hande también ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y películas.
Ambos han demostrado ser profesionales, respetuosos y sobre todo, personas que han aprendido a lidiar con la fama y con la presión mediática. Ver a Kerem y Anne rehacer sus vidas, a pesar del dolor y de la decepción, demuestra su fortaleza y su capacidad de adaptación. Han demostrado que es posible superar una ruptura, aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo y determinación. Sus nuevos proyectos, sus nuevas relaciones, y su crecimiento personal son una prueba de que la vida continúa, incluso después del final de una historia de amor. *** Conclusión. Un misterio por resolver, un amor para recordar ***. En conclusión, la verdad sobre la ruptura de Kerem y Anne es probablemente una combinación de todos estos factores: incompatibilidad de agendas, diferencias en cuanto a proyectos futuros, presión mediática y quizás la simple evolución natural de una relación. Es muy difícil y quizás imposible saber la verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que fue una separación que generó mucha tristeza entre sus fans, pero que al mismo tiempo demostró que en el mundo del espectáculo, el amor, como en la vida real, no siempre es para siempre. En el camino de la investigación, también se han mencionado otras figuras, personajes que pudieron haber influenciado de alguna manera la decisión de la ruptura. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, por lo que solo podemos quedarnos con especulaciones. Es crucial recordar que aunque la curiosidad nos impulse a buscar respuestas, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas y evitar caer en el sensacionalismo. El hecho de que la relación entre Kerem y Anne haya terminado no le resta valor a los hermosos momentos que vivieron juntos. La química que tenían, la complicidad que mostraban, el amor que irradiaban, todo eso fue real y dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y aunque ya no estén juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La historia de Kerem y Anne, a pesar de su final agridulce, nos recuerda que el amor, aunque efímero a veces, es una fuerza poderosa y transformadora. Sus momentos de felicidad, sus sonrisas, sus miradas cómplices y su pasión en pantalla, son un legado que perdurará en la memoria colectiva. Es importante recordar que detrás de la fama y del glamour, hay personas con sentimientos, con sueños y con problemas como los de cualquier otro. Y aunque nos guste especular y analizar, debemos respetar sus decisiones y su privacidad. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos, y merecen ser tratados con dignidad y respeto. Así que, como ven, la verdad sobre la ruptura entre Kerem y Anne sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos conocen en su totalidad. Pero lo que sí podemos sacar en claro es que independientemente de las razones, ambos han demostrado ser personas fuertes, talentosas y que han sabido rehacer sus vidas. Han demostrado que es posible aprender de las experiencias, crecer como individuos y seguir adelante con optimismo. En este vídeo hemos tratado de analizar las posibles causas de la separación, basándonos en la información disponible y en los rumores que han circulado en los medios. Hemos explorado la incompatibilidad de agendas, las diferencias en cuanto a proyectos futuros, la presión mediática y, por supuesto, la posibilidad de que haya habido otros factores influyentes. Hemos intentado, en la medida de lo posible, ser objetivos y evitar juicios personales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de esta pareja que tanto admiramos. Hemos analizado las posibles causas de la separación, sin olvidar la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de desentrañar la verdad absoluta. Hemos llegado al final de este vídeo, y me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del contenido, y que les haya parecido interesante y útil. Les invito a reflexionar sobre la naturaleza del amor, las presiones de la fama y la importancia del respeto a la privacidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la incompatibilidad de agendas fue la principal razón de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores influyentes? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones. Déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios abajo. Compartan sus teorías, sus dudas y todo lo que se les ocurra. La discusión es bienvenida. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Su participación activa es fundamental para el crecimiento de nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.
Y recuerden, el amor, como la vida, es un viaje lleno de sorpresas. Nos vemos pronto.